Bueno, Pablo, yo te quería contar que leí lo que escribiste sobre Rebord y dio Qué mucho que bueno. ver la nota de Rebord con Sarlo. Sí. Una cuestión puntual sobre eso. Yo estudio historia y, bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras es muy nombrado Jorge Luis Borges. Ujú, Fue sí. un paria para el peronismo y para la izquierda también, o digamos para cierta izquierda, por decirlo de una manera. Ujú. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo ves que ahí se trató en esa charla la literatura argentina? Porque se habló mucho de escritura, Rebord medio que a veces metía algún bocadillo, a veces medio desalineado, otras veces no, pero que se habló un poco de Borges o Viñas. Esa, Ujú. esa diferencia entre una literatura más fantástica, una más realista, ¿vos pensás que sigue la literatura argentina? Bueno, qué interesante, varias cosas para decir. Primero, gracias por el espacio, por invitarme. Eh, sí, bueno, aparece, bueno, Rebord dijo en varias entrevistas que es muy borgiano y le gusta como nombrar bastante a Borges y comentar cosas. Yo pienso que, sí, por un lado, como vos bien decías, está esta cuestión como una especie de grieta, digamos, que plantea Borges un poco. Yo creo que últimamente se fue rompiendo un poco esa grieta por suerte, porque mucha gente lo empezó a leer más, más allá también un poco de la cuestión ideológica. Más peronistas empezaron a leer también a Borges en otro sentido, sin tanto estigma, digamos, y a entender otras cuestiones más allá de, obviamente, de cómo Borges pensaba tal o cual cuestión sobre el peronismo, que es como quizá una cosa más polémica, ¿no? Pero sí, yo creo que es interesante lo que planteás de esta división entre una literatura más fantástica y una literatura más realista. Yo creo que un poco todo eso junto, digamos, aparece dentro de la literatura argentina y en la literatura contemporánea también está. Sarlo misma me parece una gran lectora de todas esas diferentes manifestaciones, ya sea de lo fantástico, lo realista o lo vanguardista. Yo si tuviera que elegir eh, sin quedarme con Borges o quedarme con Viña, yo diría me quedo con los dos, digamos, porque a los dos los rescato por diferentes cuestiones. Eh, Después, en cuanto a cómo se abordó el tema de la literatura en la entrevista, yo creo que, bueno, pasa mucho con estos formatos a veces de entrevistas eh, que plantean las plataformas o mismo las de Rebord, eh, que a veces, si bien en las entrevistas de Rebord está buenísimo porque permite al entrevistado explayarse un montón y está bueno eso de que se manejan otros tiempos, pero a veces hay cuestiones que a lo mejor habría que trabajarlas un poco más, me parece, y eso me parece que faltó un poco más en esa charla en cuanto a literatura, no por Sarlo, obviamente, ¿no? Porque Sarlo me parece una eminencia, me parece una de las críticas literarias argentinas más interesantes de leer y seguramente de los vivos actuales debe ser la más interesante porque ya no tenemos a Piglia, ya no tenemos al propio Viñas y a otros críticos también muy buenos. O sea, Sarlo mismo me parece central para pensar en cómo se construyó un poco el canon de la literatura argentina. Eh, pero bueno, volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que está bueno pensar como dónde se tocan un poco esas fronteras entre lo fantástico, lo realista. A veces hay como muchas divisiones también ahí, o se arman como medio Boca River entre, viste, como en su momento fue Boedo versus Florida, que estaba, digamos, Borges más del lado del grupo Florida y del lado de Boedo aparecían escritores como Roberto Art. Después en los 90 el grupo de Babel con Goebel, Chefke a la cabeza, que bueno, justo lamentablemente estos días sufrimos la muerte de Chitarroni, de Luis Chitarroni, que también formaba parte de ese grupo de los babelianos, digamos, por la revista Babel. Y del otro lado estaban los del grupo Planeta, con Juan Fon, Rodrigo Fresán y demás. Yo creo que, como también decía Martín Cohen, ¿no? Yo pienso que hay que tratar de entender y de leer lo que es la buena literatura y en todo caso discutir cuál es la buena literatura y cuál no. Y eso me parece que va un poco más allá, ¿no? De si es fantástico, si es realismo. Yo en ese sentido leo todo tipo de géneros y de variantes. No coincido tanto con algunos escritores que a lo mejor, como viste, dicen, bueno, esto yo no lo leo porque, no sé, no me gusta, no me interesa la literatura de género. ¿No? O sea, para mí me parece que los géneros, tanto el fantástico como el terror, puede ser, o la ciencia ficción, tienen cosas súper interesantes y muy profundas, y que no siempre es esto de, a veces pasa, viste, esto de la etiqueta para vender algo, o qué sé yo.
Eh, Me parece que dentro de los géneros también hay cosas súper profundas, desde, pienso en la ciencia ficción, pienso en Ray Bradbury, pienso en Philip Dick, pienso en Úrsula K. Le Guin, que son autores que son grandes escritores, más allá de que trabajen en el género o no, o a lo mejor son grandes escritores por eso, pero digo, tienen toda una motivación y un trasfondo y un discurso detrás. Y creo que Sarlo también presta atención a estas cuestiones. De hecho, ella fue una de las primeras que destacó ya en un sentido más canónico y en un sentido académico la obra de Marechal, por ejemplo, como un autor para leer. Y es interesante porque Marechal es un autor peronista, claramente identificado con el peronismo, destacado por Sarlo, una pensadora que tiene muchas críticas con el peronismo. Entonces, como bueno, a mí me interesa eso, me interesan los críticos y los pensadores que también pueden como ver más allá de ciertos límites, digamos. Vos lo nombrás a don Leopoldo. Claro, Y en conocer a Perón, inclusive, digamos, ya una cosa completamente distinta, dicen que Abel Medina se definía como un peronista marechaliano, digamos, hasta dónde llega don Marechal. mirá que bueno, claro. Sí, sí, totalmente. En el cuento sobre Borges, yo he leído solamente Sí, algunos cuentos de él, pero sé que él fue un gran ensayista y que ahí es lo más polémico de Borges, que como ensayista le gustaba meter el cuño. Sé que lo ha criticado por su por su desprecio por el nacionalismo. ¿Qué se puede decir de esos ensayos de Borges, digamos? O esa parte no tan literaria, digamos. claro. Bueno, sí, sí, totalmente. Yo, digamos, no me considero tampoco un especialista en la obra de Borges. Creo que hay muchos que son obviamente mucho más expertos que yo, pero por supuesto lo he leído y lo sigo leyendo y lo sigo releyendo. De hecho, hace poco empecé a leer una biografía de Alejandro Bacaro, que es uno de los especialistas más importantes, digamos, en la obra de Borges, que salió hace poquito por Editorial Planeta. Y en estos últimos tiempos también se publicaron muchos libros recientes, críticos, digamos, ensayos y biografías sobre la obra de Borges y también un poco sobre su vida, pero sobre todo sobre su obra, porque muchas veces, a diferencia de otros autores, que muchos escritores muchas veces se habla más de la vida privada que de la obra, el caso de Borges sería totalmente lo opuesto, digamos. Muchas veces su vida privada, al contrario, resulta ser muy, muy misteriosa, eh, salvo para algunos biógrafos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, sí, Borges es como un ejemplo de esos escritores que hoy a lo mejor nos cuesta encontrar un poco, ¿no? Estos escritores que gustan de intervenir, digamos, en la polémica, digamos, en la cosa pública, digamos, en los grandes debates, ya sea con artículos periodísticos, con ensayos, con reseñas. Eso nos lleva, me parece, tu pregunta nos lleva también a otra discusión que es, eh, pienso, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene hoy la crítica dentro de lo que es, por ejemplo, el periodismo cultural, que es el área donde yo trabajo, digamos? Siempre surge esta pregunta, ¿no? De cuál es el lugar para la crítica en el sentido del pensamiento, ¿no? De la reflexión. Muchas veces se escribe muy a las apuradas y no hay tanto espacio, tanto tiempo disponible para eso, ¿no? Para una reflexión más en profundidad. Borges era estos autores, obviamente que sí, no le escapaban a la polémica, digamos, para nada, y no le temblaba el pulso para dictar, digamos, sentencias incluso tremendas, como hay algunas que son incluso, que se volvieron virales muchos años después en Internet. Por ejemplo, es una anécdota conocida ya esta de cuando Borges lo invitan a ser juez, digamos, jurado de un concurso de poesía, y se viralizaron, digamos, en un momento las anotaciones que él hacía de los poemas que leía, y era como, era muy gracioso de leer, era como decía, inefable, usaba palabras como muy graciosas como para, digamos, caracterizar a los poemas que leía, que eran, se ve que no eran muy buenos. Eh, y con esto quiero decir que Borges era un autor que al hacer crítica o al escribir ensayos justamente se dedicaba a eso, se dedicaba a lo que se tenía que hacer, a lo que yo supongo también, yo entiendo que tendríamos que hacer todos, ¿no? En este sentido de salir, digamos, ir más allá de, por ejemplo, el amiguismo o los vínculos con las grandes editoriales, o grandes, medianas y chicas, digamos, como que muchas veces pasa que uno dice, bueno, voy a hacer una reseña. A mí me pasa, por ejemplo, esto de tener que reseñar muchas veces novedades editoriales o libros de diferentes escritores. Obviamente algunos me gustan más que otros, me interesan más que otros, pero siempre está como flotando en el aire esta cuestión de, uy, ¿qué pasa si uno le hace una crítica demasiado negativa, por ejemplo, a un libro? ¿Cómo se lo va a tomar? En general, muchas veces lo que pasa es que
los buenos escritores, los buenos autores, al contrario, te felicitan o celebran que vos le señales una crítica o algo que a vos te parece que a lo mejor no está tan trabajado en una obra, porque eso los ayuda a pensar. Esto nos pasa cotidianamente, ¿no? Si, por ejemplo, yo me dedico a escribir y si a mí me dicen todo el tiempo que mis textos están buenísimos y demás, bueno, puede ser como un mimo, digamos, a uno, pero uno quizás sigue como en la misma zona de confort, digamos, y no termina como aprendiendo nada nuevo, descubriendo nada nuevo. Borges creo que no le escapaba para nada al bulto en ese sentido, a la discusión, a la polémica, a la pelea. Sus textos críticos son súper interesantes de leer, de hecho están en sus obras completas, o incluso prólogos que ha hecho. Es como muy famoso el caso de, mm, de un prólogo, digamos, que le hizo a Jaureche en su momento, uno de los libros de Jaureche, seguro lo conoces, porque Borges estaba muy vinculado, obviamente, a la tradición, digamos, de la gauchesca, digamos, a la tradición popular, digamos, nacional popular en un sentido más clásico, digamos, en el sentido de la gauchesca, en el sentido de la tradición. Borges tiene infinidad de cuentos y relatos escritos sobre el tema, de reversiones del Martín Fierro y demás. Tiene un poema Son Rosas. obviamente un poema rosa, exactamente como, digamos, tiene gran parte de su obra abordada justamente, es un capítulo central, digamos, de la obra de Borges. eh, y entonces en ese sentido, también, digamos, no le escapaba para nada a la polémica. De hecho, sí, una de las cuestiones más, si se quiere, discutibles con él es cómo entendía el peronismo, digamos. Muchos plantean que Borges no lo entendía del todo o no lo quiso entender, o quizás formaba parte más de lo que sería una tradición antiperonista gorila, digamos. eh, pero, pero también, bueno, obviamente es interesante de leer siempre como en ese rol de ensayista, también para prestar atención a diferentes ejercicios de argumentación, ¿no? Que no es algo nada fácil de lograr. No es solamente hacer una crítica o un ensayo, no es solamente dar una opinión, digamos, sino que uno tiene justamente que hacer todo un ejercicio de argumentación, de exposición de sus ideas. Y en ese sentido a mí me interesan mucho al igual que Borges, pienso en otro escritor que me tocó leer hace poco para una nota, releerlo en realidad, que es Abelardo Castillo, más de una tradición de izquierda. Pero pensaba que, bueno, Abelardo Castillo es otro de esos escritores que ensayan, o ensayistas escritores, digamos, como autores que a la hora de escribir un ensayo no solo le prestan atención a cómo ordenan sus ideas, sino justamente de qué manera y con qué estilo y con qué herramientas literarias van a exponer justamente sus ideas, por ejemplo, sobre un autor o sobre una temática. Y eso me parece súper interesante de leer y me parece que es algo que falta muchísimo hoy por hoy si se quiere, en los ensayos más contemporáneos o en los artículos que uno puede leer, por ejemplo, hoy por hoy en la prensa escrita. eh, Falta un poco más de trabajo en ese sentido, salvo, bueno, algunos casos que son para destacar. eh, pero es algo que, digamos, a mí me interesa, por ejemplo, seguir trabajándolo todo el tiempo. Yo trato de trabajarlo eso cada vez más, por más que a veces tenga que escribir algún artículo a contrarreloj, a las apuradas, que a veces pasa por cuestiones de trabajo, a veces uno está ahí con el tiempo justo. Pero siempre trato de trabajar justamente eso, ¿no? Me parece súper importante, como esta idea también, que me parece otra idea falsa de pensar como una división total entre la forma y el contenido, ¿no? Como decir, bueno, son cosas que en realidad están totalmente vinculadas. Pero bueno, eso, como un poco pasando en limpio lo que preguntabas, me parece sí, tanto Borges es genial, me parece en todo lo que hacía, pues su poesía también es increíble. O sea, en cualquier registro que lo leamos es súper interesante, incluso es interesante de leerlo por medio de la voz de otro. Por ejemplo, lo que hizo Bioy Casares en su obra monumental, Borges, digamos, el famoso Borges de Bioy, que se consigue medio en las catacumbas de internet, porque en papel es medio imposible de conseguir ya. Que es ese libraco donde se recopilan todas las anotaciones que hacía Bioy Casares en su diario personal, sobre Borges, digamos, específicamente todo lo que él cuenta sobre su gran amigo Borges. Y eso es fantástico, digamos, es casi como leer una versión de la historia argentina, de la historia de la literatura, de la cultura argentina, por medio de la amistad de estos dos grandes escritores. O sea, para mí, siempre que encontremos algo de Borges, hay que ir a buscarlo, hay que ir a leerlo. En el caso de Bioy Casares, me parece que Borges, si bien era antiperonista, la ideología más cuajada y más unificada, más cuajada, digamos, más
clara es Enrique Casares. Enrique Casares era decididamente un antiperonista furioso. Borges tenía una especie de cosa difusa con la política, en donde la política no lo terminaba de entender a él y era la política para mí. Sí, sí, sí. Totalmente, sí, sí, coincido, coincido. Porque Borges con esta cuestión que tenía de esta ironía, ¿viste? Muchas veces lo utilizaba, sobre todo cuando a veces le hacían entrevistas o también en algunos ensayos, daba, digamos, como otros rodeos, sí, sí, en donde era más complicado de encasillar. Pero bueno, me parece que eso también lo hace más interesante todavía, ¿no? Como esta cuestión. Tiene como una especie de ambigüedad fascinante también en un sentido ideológico también. En el caso de Abelardo Castillo, sé que él ha sido novelista, que ha escrito el Evangelio de Van Houten, una cosa así, ¿no? Sí, 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 es uno de Abelardo los Castillo, autores. no he leído, he leído algunos artículos, pero no he leído algo puntual sobre él. Sé que es un hombre de izquierda, pero su prosa, ¿cuáles son sus maestros? Digamos, ¿cuál es el estilo de Abelardo Castillo para hablar puntualmente de él, ya que lo nombraba? Bueno, sí, no, obviamente, yo encantado de comentar algunas cosas sobre Abelardo porque es uno de mis escritores favoritos. Abelardo Castillo es para mí uno de los más grandes escritores de la literatura argentina, que bueno, vivió varios años, sí, vivió muchos años y dejó una obra súper interesante. Sobre todo, yo diría que destacado cuentista, al igual que Borges, él de hecho era también muy borgiano y siempre que podía lo destacaba en entrevistas y en artículos periodísticos. Abelardo Castillo, como te decía, para mí es uno de los más grandes cuentistas de la literatura argentina, sobre todo lo destaco como cuentista, me parece que logró un estilo muy particular y esto que decía Roberto Art, por ejemplo, de la literatura como un cross a la mandíbula, creo que eso Abelardo Castillo lo logró perfeccionar, pero de una manera impresionante. De hecho, también era muy, muy fanático de Roberto Art, influenciado por Art, influenciado por Edgar Allan Poe también, más que nada en el estilo poético que tenía para la escritura, porque él era más, se destacó más que nada en la prosa, tanto en cuento como en novela, también escribió teatro y ensayos, escribió de todo, pero no publicó poesía, digamos, salvo alguna que otra cosa, pero era más destacado en la prosa, pero igualmente influenciado por Edgar Allan Poe. Aunque no era un escritor de género, no escribía en género, él era un escritor más bien realista, podríamos decir, con algunos destellos de fantástico, pero más que nada realista. Es muy conocido su cuento corto La madre de Ernesto, quizás uno de los cuentos más conocidos de él, en donde cuenta una historia de un grupo de niños, una historia muy de otra generación, de otra época, de un grupo de niños que van a un prostíbulo, digamos, en busca de lograr su debut sexual, digamos, hoy un tema tabú, o si se quiere un tema cancelado o cancelable esta cuestión. Eh, que sería como muy polémico hoy por hoy escribir algo así, y bueno, esto es un texto de hace muchos años. Eh, y después en cuanto a novela, se destacan varias de sus novelas, pero yo destacaría la novela El que tiene sed, que es una crónica acerca del alcoholismo. Abelardo Castillo sufrió del alcoholismo muchos años, luego pudo superar esa adicción, pero digamos que es una problemática que digamos lo acompañaría hasta sus últimos días. Y esa es una novela desgarradora, es muy interesante el trabajo que hace ahí en las descripciones y cómo se plantea ese problema, digamos, esa adicción del alcoholismo. Sus ensayos son muy buenos también y también tuvo un amplio trabajo periodístico porque fundó tres revistas que fueron muy importantes en la historia cultural argentina a lo largo de la década del 50, del 60, del 70, como fueron El Grillo de Papel primero, y después vendrían El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. El Escarabajo de Oro en un claro homenaje a Poe, uno de sus escritores favoritos, Los y ensayos también tuvo un hablan amplio trabajo sobre, periodístico. perdón que ¿Cómo? interrumpa, los ensayos Sí. son sobre qué temas puntuales, hablan sobre la actualidad política o hablan sobre... Y los ensayos, bueno, hay de todo. Ahora hace poco se publicó en Seix Barrial, que es la editorial que pertenece al Grupo Planeta, un volumen que se llama Ensayos Reunidos, que recopila sus dos libros de ensayos que publicó en vida, digamos, en donde ahí reúne varios ensayos que fue publicando en estas revistas que te comentaba y en otros lugares más, conferencias y demás cuestiones. Muchos son sobre literatura, ensayos sobre diferentes autores que lo marcaron, como Art, Sartre, el español Miguel de Unamuno y otros más.
algunos sobre recuerdos de infancia también, digamos, trabaja diferentes ensayos sobre su vida cotidiana, algunos también sobre política, sobre cuestiones políticas. Él, como te decía, eh, se pensó siempre como un hombre de izquierda, si bien no era antiperonista, ni mucho menos, pero no llegó, digamos, a identificarse con el peronismo tampoco, pero se pensaba más como un hombre de izquierda, eh, y muy influenciado por Jean-Paul Sartre, no solo en cuanto a su escritura, sino más en un sentido de cómo se pensaba Sartre como intelectual, digamos, como esta figura del intelectual comprometido. Abelardo desde su obra, también desde su escritura, de cómo él se pensaba como escritor. Él hasta sus últimos días, digamos, decía en entrevistas que él pensaba que con la escritura podía cambiar el mundo, digamos, ya en un sentido hasta casi utópico, te diría, muy, muy lindo. Eh, Así que eso te diría, digamos. Incluso hizo ensayos, por ejemplo, escribió ensayos sobre el boxeo, sobre actividades que a él le gustaban, cosas más cotidianas, y sobre todo para mí los más interesantes que escribió son sus ensayos sobre escritores, sobre sus escritores favoritos, porque son ensayos como con una admiración muy, muy interesante y con grandes recursos también literarios para la escritura. Es una tradición muy argentina de escribir sobre escritores. Creo que hay muchos escritores argentinos que han escrito Sábato, Puede ser, sí, Borges. sí. Sí, 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 Cortázar también, sí, sí, puede ser. Eh, bueno, lo leeré a Leonardo Castillo, Sí, bueno, te lo recomiendo. Sí, sí. eh, justamente también sobre eso, que vos calabas lo de la actualidad. En una época, en el boom latinoamericano, después, no tanto, pero también la novela era como la expresión, se vendía como una de las mayores expresiones literarias. En la última feria del libro, las grandes publicaciones, los bestsellers, no son novelas, son ensayos, hay algunos libros de poemas. Vos pensás que está en decaída la novela larga, con personajes, con situaciones complejas como mecanismo de expresión literario, y está más de moda otro tipo de expresiones más cortas y más precisas, si se quiere. Bueno, es interesante pensarlo. Puede ser, no me animaría a arriesgar un diagnóstico así tan preciso, ¿viste? Porque habría que hacer como un estudio quizá más pormenorizado. Pero sí lo que te puedo decir es eh, que sí, obviamente en los últimos tiempos, pensemos, ¿no? Que la novela es como, digamos, un formato que viene del siglo XIX, ¿no? Digamos, ha tenido como una larga historia, un largo recorrido y diferentes vaivenes, desde el boom latinoamericano que vos contabas, digamos, desde Rayuela de Cortázar para acá, hubo miles de experimentos, transformaciones. Tenemos el caso acá en Argentina de un escritor, por ejemplo, que es Pablo Cachajian, que tuvo de hecho un juicio con María Kodama, y acá volvemos al tema Borges, uniendo con lo que hablábamos antes. Eh, Seguro muchos saben, eh, tuvo un juicio muy largo con María Kodama como heredera de Borges, que también falleció recientemente María Kodama, muy, muy mayor, justamente porque él lo que hizo fue tomar un cuento de Borges, el Aleph, uno de los cuentos más reconocidos de Borges, y agrandarlo, digamos. Le agregó palabras, le agregó cosas, le agregó fragmentos, en un ejercicio muy borgiano, diríamos hoy, que hasta el mismo Borges seguramente hubiera felicitado, le hubiera saludado seguramente, pero le generó problemas legales con sus herederos, digamos, que sería María Kodama en este caso. El libro se llamó El Aleph engordado, y finalmente el juicio lo termina ganando Pablo Cachajian, lo terminan absolviendo, digamos, ¿no? Justamente el juicio fue justamente muy cuestionado por el ámbito de la literatura, porque lo que se planteaba ahí era que él justamente había hecho un experimento literario, no había plagiado nada, no se había copiado de nadie, digamos, sino que había tomado justamente un elemento como el Aleph de Borges, pero lo había transformado en otra cosa. Entonces, eh, sí observo, o lo mismo podemos hablar de César Aira, por ejemplo, podríamos hablar largo y tendido de lo que hace Aira, mientras hace una aparición estelar acá mi gato, que suele robar cámara cuando estoy en Zoom, que César Aira, digamos, también, digamos, ha hecho, si se quiere, como su propia versión de lo que eh, este formato que él utiliza, que publica, ahora capaz no tanto, pero en un momento publicaba más o menos 5 o 6 libros por año, y la mayoría eran novelas con páginas, algunos las llamarían nouvelles, viste, como estas novelas más breves, pero con un estilo muy particular, casi como novelas de aventuras, casi como con premisas a veces muy sencillas y a la vez muy delirantes, como por ejemplo, una historia por recordar alguna que leí hace poco, la historia de un mago que va a una conferencia de magia de magos y de golpe le empiezan a pasar cosas muy delirantes.
O la de una persona que va a comprar a un supermercado chino y de pronto cuando le quieren dar el vuelto, en vez de darle monedas o caramelos, le empiezan a dar objetos raros como un pequeño trompo, un juguete y demás. Y resulta que todos esos objetos que le dan en el chino terminan siendo como llaves y cosas para que después el tipo se empieza a meter como en otras aventuras medio delirantes. Bueno, esa es la novela El Mármol, por ejemplo, de César Aira, que es súper interesante. Es decir, eh, a lo largo de todo este tiempo del siglo XIX para acá, desde esas novelas como justamente clásicas, como Madame Bovary, Rojo y Negro de Stendhal, digamos, las novelas que sentaron las bases de la novela moderna, digamos, que fue un poco lo que influenció, me parece, a todos los grandes escritores que vinieron después. Hubo muchísimos idas y vueltas, vaivenes y demás. Si a eso le sumamos lo que viene pasando en los últimos 15, 20 años, que eso sí lo podemos observar claramente, que es como cómo se fue modificando nuestra forma de leer, nuestra forma de escribir, nuestra forma de prestar atención, sobre todo a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías y de los celulares y demás. Y ahora le sumamos el chat GPT y todo lo que tenemos ahora de la inteligencia artificial. Podríamos decir que sí, claro, esta forma de la novela, no sé si entró en decadencia, pero sí claramente está en transformación constante y esto se observa cada vez más. Eh, y después sí lo que puede ser que sí podría observar desde mi punto de vista, obviamente, como decías vos, esto de los libros de biografías o de no ficción. eh, en los últimos tiempos se habla cada vez más de como una especie de boom de la no ficción en un punto, se habló durante varios años de la crónica como un género periodístico, viste, que mezcla un poco de periodismo con literatura. eh, y si a esto le sumamos, por ejemplo, esta proliferación de documentales y de estos documentales de Netflix y de documentales de True Crime o las biopics, digamos, ahora tenemos la serie de Fito y demás cosas, es como algo medio curioso de ver cómo la no ficción, si se quiere, está no, no sé si por todas partes, pero hay cada vez más no ficción y se nota que hay mucho interés en eso. Podríamos empezar a arriesgar algunas respuestas también de por qué pasa esto. Yo tengo como mi postura sobre eso, pero es como para pensarlo. Seguramente muchas personas les empezó a interesar más, si se quiere, la vida real que la ficción, aunque obviamente estoy haciendo una simplificación enorme, ¿no? Porque la ficción es otra cosa, ¿no? No es que la ficción es una forma de narrar, ¿no? En realidad. Pero digo, eh, es interesante pensar eso, cómo surgen nuevos formatos, qué papel tiene también la tecnología ahí, las nuevas tecnologías, porque ahora aparecen también a veces estos micro relatos, micro cuentos, etcétera, pero al mismo tiempo te encontrás con, por ejemplo, con adolescentes. Yo trabajo, por ejemplo, como profesor en escuela secundaria, por ejemplo, y te encontrás con adolescentes que leen libros de 500 páginas, por ejemplo, de sagas de 4 o 5 tomos, porque están súper enganchados con eso y se lo devoran como si fuera En busca del tiempo perdido de Proust, digamos. O sea, es como, yo lo que creo que es que hoy en día tenemos muchas variantes, digamos, muchas variantes, y obviamente tenemos muchas más opciones que hace 50 años. Tenemos incluso miles de libros digitales disponibles. El tema es que, bueno, como te digo, me parece que la cuestión central ahí es cómo leemos, qué leemos, en qué formato lo leemos. Esas son como quizá las preguntas que tendríamos hoy para pensar, me parece. No sé si respondí un poco a la pregunta porque me fui un poco por las ramas, pero. No, está perfecto. Digo, ese tipo de no ficción que mezcla el periodismo con la literatura, Sí, como que toma temas históricos recientes, por ejemplo, Pagni, que sacó un libro hace poco. Vi que vos sí, también escribiste una reseña sobre uno sobre los totalitarismos, ¿tengo entendido? sí. Hace un tiempo escribí ese era un libro más como de historia, pero sí, sobre el impacto de los totalitarismos en la Argentina. Sí, sí. Pues me parece que digo que hay como una. El de Pagni no tanto, pero digo, como Larraqui, Celestia, O'Donnell toman un tema candente que son los 70 en la Argentina, como Sí, puede ser la sí. Guerra Civil Española en España, y con cierta habilidad narrativa cuentan con una especie de historia enmarcada en una época. Vos decís que eso es lo Sin que hablar. más. Digo, es un género, digamos, ¿te parece que está más pulido que en los 90? Por los 90 también se escribían, pero no era de tanta calidad como ahora, ¿no? Y yo creo, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, ahora creo que, como te decía antes, quizá hay más opciones o hay otras plataformas también para difundir esas obras. Hay otro tipo de circulación. Me parece que en los 90 circulaba a lo mejor a veces de forma más subterránea todo esto, o era algo que no era a lo mejor tan veloz. Eh, Ahí aparece de vuelta, está robando cámara mi gato un montón. Pero bueno.
aparece, digamos, de otras maneras. Porque, por ejemplo, en los 90 también se escribió Almirante Cero, que es la biografía de Macera de Claudio Uriarte, que es una obra no tan conocida, podemos nombrarla como para, si alguno no lo conoce, porque es un libro que es difícil de conseguir. Yo lo conseguí una vez en una librería de usados y me puse como muy, muy feliz de encontrarlo, no porque me guste Macera, ni mucho menos, al contrario, pero digo, muy interesante el abordaje que hace este señor Claudio Uriarte, que era un periodista medio misterioso, no sé si vos lo conocías, medio extraño, y hace una biografía impresionante del tipo, y eso es un gran trabajo de no ficción. Después sí, como nombrabas a Larraqui, podemos nombrar a Martín Caparrós, a Anguita, que hicieron La Voluntad, bueno, hay un montón. Eh, y después sí, en los últimos 10 15 años encontramos un poco de ese boom de la crónica, y que hoy también se expanden los documentales. Sí, sí, yo creo que aparecen, es como, digamos, estamos en otra, si se quiere, en otra fase capaz, de algo que ya venía como gestándose. Digamos, podemos ir más atrás en el tiempo y podemos nombrar a Rodolfo Walsh también, por ejemplo, como un personaje clave de esto de la no ficción, ¿no? Pero sí, quizá hoy por hoy encontramos mucho público también para esas historias reales narradas de manera literaria. Habría que pensar por qué pasa esto, ¿no? En el caso de los totalitarismos, ¿cómo era el libro? ¿Qué estilo tenía? ¿Cómo era la...? No, el caso del libro del totalitarismo, te cuento, es un libro, digamos, era un libro más de historia, a partir que eso es un libro que hizo Martín Vicente y otros historiadores, que era a partir de un ciclo de conferencias que se recopilaban ensayos, pero esos eran más ensayos académicos o conferencias, digamos, sobre historias, si bien tocaban obviamente casos reales, pero no estaba escrito, digamos, lo que hoy diríamos a modo crónica, digamos. Eso estaba escrito más como un ensayo académico clásico. El libro se llama La Argentina y el siglo del totalitarismo, por si a uno le interesa, de editorial Prometeo, y está recopilado por dos historiadores, Martín Vicente y Mercedes López Cantera. Pero ese era un libro más académico. Ahí lo que cambiaba un poco era la forma de la escritura, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Ah, sobre el tema, y última cuestión, sobre el tema de Sí, la poesía. Carla sí, Quevedo escribió un libro de poemas hace poco, no leí, como que sí, ve también sí, un sí. mundo de la poesía. Una La poesía mucho entrevisté a Carla más, Quevedo. ¿qué? La entrevisté a Carla Quevedo una vez por ese libro y por su trabajo en la serie de Monzón. No sé si te acuerdas de la serie de Monzón, que ella hace un papel buenísimo ahí. La Biblia de La, Cabezón, digamos. la mujer de, claro, bueno, sobre dos temas muy distintos, pero que bueno, que tocaban a Carla Quevedo y pude hablar con ella sobre eso, sí. Es un estilo, lo poco que he leído, le saca toda la solemnidad a la poesía más clásica. Ujú, Es una cosa media interesante, pero le saca toda ujú, ¿Qué opinas de ese tipo de prosa que por ahí está apareciendo últimamente? Digamos, de una poesía extraña, así, ujú. Sí, romántica, pero que después cinde de cualquier tipo de cosa solemne o, digamos, más tradicional o más clásica. claro. Bueno, ahí, o sea, no hablando de Carla Quevedo en particular, hablando en general de la poesía contemporánea, primero aclarar que yo en general soy más lector de prosa o de no ficción, digamos. La poesía me interesa, de hecho, es una de las cosas que me gustaría leer más. De hecho, tengo varios libros de poesía que fui recopilando porque me interesa leer más poesía, digamos. Los grandes escritores y los grandes periodistas, por ejemplo, Leila Guerriero, que es una referente para mí, siempre recomienda leer más poesía, digamos, porque justamente te ayuda al trabajo con el lenguaje. Yo lo que veo de la poesía contemporánea es que en general, digamos, sin ánimos de caerle a ningún autor, digamos, ni autora, ni autores en particular, pero lo que veo es que hay muchos autores que a lo mejor se creen, digamos, que con dos o tres palabras y apretando enter, digamos, ya están haciendo poesía. Y me parece que es una diferencia entre eso, de escribir un par de palabras o frases y separarlas en verso, a hacer poesía realmente, digamos. Me parece que volvemos a la pregunta del comienzo de qué es, digamos, buena poesía y qué es mala poesía. O sea, tendríamos que discutir qué. Tampoco digo de que tenemos que escribir como Góngora y Quevedo, que son los autores del siglo de oro español, digamos, de la poesía clásica, pero me parece sí que observo eso, de que a lo mejor no encuentro tanto trabajo en el lenguaje como había en otros autores. No digo que todo tiempo pasado sea mejor, porque como dijo Spinetta, mañana es mejor, pero sí que veo que algunos autores no trabajan tanto el lenguaje porque quizá tienen otro estilo, un estilo más, si se quiere, como
como mencionabas vos, esto de te cuento cosas cotidianas en este formato y es medio como una especie de vómito, de catarsis, ¿viste? Como de, bueno, fui a comprar en el chino y aumentó todo, estoy re deprimido y ahora me voy a comer una pizza, no sé. Entonces como que hay mucha poesía de ese estilo, ¿viste? Y no digo que toda sea mala, pero muchas, como te digo, me cuesta encontrar alguna de ese palo que diga, bueno, esto, wow, me rompió la cabeza. Walter Lescano, por ejemplo, es un autor que me parece un gran poeta y escritor, por ejemplo, y periodista. Me parece que es un autor a seguir en su obra en general. Por ejemplo, él logra eso, eh, él logra con cosas cotidianas, logra trabajar el lenguaje y contar una historia incluso. Tiene un poema que me parece genial que se llama Voy a tratar de ser preciso, que lo pueden buscar, incluso aparece en YouTube leído por él. Y es un poema genial que cuenta algo que seguramente lo vivió él, porque se nota que lo cuenta como muy en carne propia, de algo que le pasó en su infancia, una situación de violencia, digamos, de marginalidad. Y lo cuenta en un formato de poesía, es como que logra combinar la poesía un poco con la crónica, lo que hablábamos antes. Esas cosas me parecen interesantes. Si la poesía es, como te decía antes, me voy a hacer un huevo frito y me voy a dormir la siesta, no, solamente no me interesa tanto, no me convoca tanto. Bueno, ahí dejo de dar, pues nos quedan 2 minutos para seguir el Zoom.